Oh, Bueno, dame un muy buenos segundito. días, un nuevo martes que nos juntamos, como nos juntamos todos los primeros martes de cada mes, a conocer, aprender, a discutir, a conversar sobre algún tema que tenga que ver con la geografía de la salud. Nuestra intención como grupo de Geosalud de la Universidad de Santiago es aportar a esta disciplina, generar conexiones entre personas, y esto es un espacio que nos ha servido. Ya llevamos 3 seminarios y se vienen bastantes otros seminarios mensuales, y vamos a hacer algunos extra también en lo que resta del año. ¿Mm? Hoy día, bueno, nos acompaña parte de nuestro equipo fundador. Él es Ricardo Crespo, es académico de la Universidad de Santiago, ingeniero civil industrial y PhD en geocomputación de la National University of Ireland. Y además es, bueno, es académico del USACH, pero del Departamento de Ingeniería Geográfica, y bueno, es cofundador de este grupo de Geosalud hace algunos ya más de meses. Más con esto de la pandemia uno se le olvida y pierde la noción del tiempo, pero ya hace bastante más de un año, 2 años, que empezamos a conversar en desarrollar esto, y la verdad que ha sido un agrado en poder trabajar y colaborar y aprender de estas formas de trabajar, de estas disciplinas, y aplicar algunos temas en salud. Así que, bueno, Ricardo, te dejo. Él nos va a presentar sobre el análisis territorial en pequeña escala de una enfermedad crónica que es la diabetes mellitus. Así que, Ricardo, adelante y muchas gracias por tu presentación. Gracias, gracias. Parece que se ve esta barrita aquí abajo, pero no sería mayor problema. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos y todas. Bueno, como decía Cristian, esto viene en el marco de nuestro grupo de investigación Geosalud, que nace al alero del Departamento de Ingeniería Geográfica y Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Médicas. Y tenemos una gran sinergia, ¿no es cierto? Es un análisis de salud llevado al territorio. Acá voy a resumir una publicación y algo más de, cuyo título es Análisis territorial de enfermedades crónicas a pequeña escala geográfica, el caso de estudio de la diabetes en el Gran Santiago. Bueno, es un título resumido de un título en inglés, como ustedes saben, son las publicaciones. Claro, yo tengo un doctorado en geocomputación. Perdón, me faltó decir que está en el Fondo BIME. Eso es importante, cómo nos apoya el Fondo BIME. El doctorado en geocomputación, que lo voy a explicar brevemente, en realidad yo digo que es como poner en una juguera a alguien que tiene algunos conocimientos de computación, de análisis estadístico, algo del territorio, lo pone en una juguera y sale alguien que dice llamarse PhD en geocomputación. Así que va por ahí, ¿ya? Vamos a nuestro ámbito, lo que vamos a conversar y posteriormente, por supuesto, discutir. O sea, yo les voy a presentar y después entraremos en preguntas, discusión. Obviamente la salud pública espacialmente explícita. Nos gusta mucho esa palabra espacialmente explícita, también usamos geográficamente explícita, territorialmente explícita. Pero claro, lo que va indicando que los procesos, como del área de la salud, entre otros, varían en el espacio a escala pequeña. Ya varían en el espacio. Pero es interesante verlo a escala pequeña, pequeñas áreas, pequeños polígonos. Ahora, ¿por qué pasa eso? Es necesario, bueno, no siempre es necesario, pero sí hay fenómenos que varían significativamente a esa pequeña escala, porque las ciudades, principalmente las ciudades grandes, son heterogéneas. Ya es tanta la gente que empieza a llegar, por ejemplo, a una comuna, que se empiezan a formar pequeños patrones, grupos dentro de esa comuna, con diferentes comportamientos, niveles de educación, nivel de ingreso, entre otros. Entonces, hay una variación. En el caso de la diabetes, tenemos ciertos causales y en diferentes zonas geográficas, algunos causales, algunas causas, estos drivers van a tener más peso que otras. Entonces, ¿por qué habríamos de trabajarlo a nivel de comuna o por qué habríamos de trabajarlo a nivel de región si la variabilidad es a una pequeña escala? Cristian.
¿Escuchas? Sí, perfecto. Ya. Si hay un problema con la señal, me mandáis un WhatsApp, porque voy a estar aquí atento, ¿ah? Ya, yo te aviso. ¿Ya? Por favor. Vale. Que puse el teléfono porque BTR no pasa nada. Ya. Hemos Entonces, todo ese problema. Adelante nomás, sí. ya. Entonces, bien. Eh, La Organización Panamericana de Salud, entre otras, bueno, ya lo ha manifestado, particularmente con el tema del COVID. O sea, ¿por qué es importante la desagregación de datos durante la pandemia? No voy a entrar en todo el detalle de este documento de la OPS. Sí me gustaría detenerme y leer este párrafo para entender qué significa la desagregación de datos. ¿Ya? La desagregación de datos se refiere a la separación de la información recabada en unidades más pequeñas para dilucidar las tendencias y patrones subyacentes, ¿cierto? Estas tendencias y patrones que van a variar espacialmente. Los datos recabados pueden provenir de múltiples fuentes, sector público, privado, organizaciones nacionales e internacionales, y tener múltiples variables o dimensiones, factores, ¿no es cierto? Para mejorar la comprensión de una situación, los datos se agrupan por dimensión como edad, sexo, zona geográfica, educación, etnicidad u otras variables socioeconómicas. Esas son las que vamos a usar. En el fondo lo que está diciendo ahí es que temas como edad, sexo, edad, sexo, educación, etnicidad varían espacialmente, cosa que puede que no sea una gran sorpresa, pero sí lo que eso puede producir en el caso de la diabetes. Eso es distinto. Lo que tienen ahí son variables, pero cuando uno habla de geográficamente explícito, si bien lo puede hacer con variables, uno lo tiene que llevar más a procesos. Hay un proceso detrás cuyas variables son estas, pero el proceso está eh, representado en este caso por la incidencia en diabetes. Eh, Siempre pongo un ejemplo en clase sobre el precio de las propiedades. El proceso del precio de las propiedades en una ciudad. ¿Qué lo causa? Es otra cosa, pero ese proceso varía en el espacio. Dicho esto, y continuando con nuestro ámbito, bien, sabemos que los datos tienen que estar desagregados idealmente. Idealmente, ojo, no siempre, pero sí hay procesos que lo requieren. Una vez que tenemos eso, le aplicamos esto que tiene la etiqueta de inteligencia territorial, que utilizamos técnicas como clusterización, clasificación, modelamiento. Ya vamos a ver la diferencia entre clusterización y clasificación, pero bueno, tiene que ver con agrupar mediante características similares, agrupar, por ejemplo, personas. Modelamiento va con un paso más allá y te va indicando, te va cuantificando las causalidades, las variables explicativas de algún, por ejemplo, diabetes, pero además lo va proyectando, hace predicciones. Eso requiere un poquito más. Bueno, y nuestro ámbito, nuestro objetivo es llevar esto a la toma de decisiones. Muchas veces nosotros nos movemos como acá, pero ahora nos estamos acercando cada vez más acá. Súper bueno, el desarrollo de la ciencia más básica, es totalmente necesaria, pero a nosotros también nos interesa acercarnos acá, acercarnos a los organismos públicos, principalmente, privados también, son bienvenidos, para la toma de decisión. Bien, esto, como les decía, está, la base de esto es una publicación que sacamos el año pasado, donde participó Claudio Álvarez, que él es profesor ya de la universidad, Ignacio Hernández, está próximo a titularse, y Cristian García, que bueno, no requiere presentación en este momento, Cristian. ¿Ya? Esta fue una buena publicación, una buena revista, muy buena revista, así que estamos muy contentos de ese resultado. Y bien breve, porque obviamente no vamos a leer todo eso de la revista, pero bien breve, súper resumido, pensando en esta presentación. O sea, el objetivo es proponer política en salud pública de manera espacialmente explícita. Caso estudio de la diabetes. Ya sabemos por qué de manera espacialmente explícita. ¿Qué requerimos? Las herramientas. La utilización de métodos de clusterización espacial para identificar patrones y tendencias en el territorio que varían.
Ahora, ¿qué pasa si los datos no están desagregados geográficamente y lo necesitamos? Bueno, o nos vamos para la casa, en realidad no lo podemos hacer, o buscamos métodos, y existen métodos. Nosotros usamos la microsimulación espacial, pero no es el único método. No es el único. Es uno bastante bueno, igual muy utilizado, que lleva información, en este caso, esta es la encuesta Kaizen. La encuesta Kaizen yo creo que, bueno, todos la conocemos, pero una encuesta de caracterización socioeconómica, y como encuesta obviamente no tiene toda la población, está a nivel nacional, regional, comunal. Entonces, en este caso, es mejor pasar de comuna a un área geográfica más pequeña, por supuesto. Voy a sacar el teléfono. Entonces, a nivel comunal sí está. Si se les pregunta, dice la gente con autorreporte de diabetes. Entonces, la encuesta dice, digamos, usted ha estado en tratamiento por diabetes en los últimos 12 meses. Entonces, es un autorreporte. Así que ya tenemos una variable que se llama proxy de lo que sería una realidad. Porque sabemos que ese autorreporte puede tener algún sesgo, puede que a lo mejor, no sé, la persona a lo mejor cree que tuvo o no está tan claro el diagnóstico. Ustedes saben que hay otras formas de estar seguro. Pero esto lo pasamos a zonas censales. Aquí están las zonas censales. Ustedes verán, son pequeños polígonos. Bueno, el caso de estudio del Gran Santiago, no porque seamos centralistas, sino porque generalmente hay más información. Y esto es, claro, es principalmente especial para zonas urbanas. Aquí, por eso que el Gran Santiago hemos sacado zonas rurales. Se puede, ¿eh? También se puede. De hecho, las zonas censales en zonas rurales tienen otro nombre, pero también se agrupan por pequeñas áreas. Hay aproximadamente en el Gran Santiago unas 1.643 zonas censales, en las cuales vive aproximadamente unas 3.600 personas, o sea, 100 familias en promedio. Otra cosa, siempre puedo hacer este análisis, no llegar y decir, ya lo desagregué. Pero uno lo desagrega y tiene que volver a preguntarse, ¿era necesario hacerlo? Porque uno puede decir, ya, hagámoslo. Pero era necesario, a lo mejor no hay una variabilidad significativa a nivel de pequeñas áreas. A lo mejor sí. Aquí se ve que hay ciertas zonas que no aporta tanta información. Acá no aporta tanto. Digamos, este comportamiento acá tiene prácticamente un mismo color como acá. Pero hay otras zonas que sí. Dentro de la comuna se ve variabilidades. Dentro de cada comuna. ¿Ya? Yo patudamente digo que son barrios, pero en realidad no tienen una definición de barrio propiamente tal. Pero yo les digo barrio. Digamos, como de barrio en barrio se puede ver una clara diferencia. Por lo tanto, podríamos ya pensar si sería necesaria una política distinta para cada uno de esos barrios. Esa es la microsimulación. Vamos a ver, quiero explicar cómo se hace, digamos, para que entendamos qué es lo que está detrás. La microsimulación genera población sintética, o sea, simula población. Tenemos la encuesta Kaizen. La encuesta Kaizen tiene en el Gran Santiago alrededor de 35.000 personas, el tamaño de la muestra. Ya vamos a ver si eso tiene algún efecto en que sea un tamaño de muestra muy pequeño, pero lo que buscamos es un match entre la Kaizen y el censo. El censo sí está a nivel de zona censal, sí lo está. Las personas tienen, entre otras cosas, características como edad, sexo, educación, tiene nacionalidad, tiene actividad económica, pero aquí vamos a usar estas tres. Pero no tiene diabetes. Tenemos una persona a nivel de zona censal, pero no sabemos si tiene diabetes. No sabemos el ingreso tampoco, eso no se sabe a nivel de censo. Y el que lo diga que lo tiene, no es cierto, no tiene el ingreso, por ejemplo, a nivel de zona censal. Pero la Kaizen sí lo tiene. La Kaizen sí pregunta el ingreso,
y se pregunta la diabetes. Pero tenemos 35.000 personas y queremos llevar de estas 35.000 personas a cerca de 6 millones, que es el Gran Santiago. Pero lo que busca son como gemelos. Tiene estas características de edad, sexo, educación. Tu persona parece bastante a esta persona que está en el censo. También tiene estas características similares. O sea, ustedes se parecen bastante, son como gemelos. Ah, entonces, como se parecen, también vaya a tener diabetes. Con todo lo que significa, es una probabilidad. Esto trabaja en base, es muy probable que esta persona también tenga diabetes, o recordemos que yo digo tenga diabetes, pero estamos hablando del autorreporte. Muy probable que lo tenga, que en la CACEN encontramos un gemelo, nos parecemos y tiene diabetes. Pero obviamente la CACEN va a encontrar no uno, va a encontrar muchos gemelos. Va a encontrar tantos gemelos que lo vamos a hacer para que encuentre la cantidad de personas de acá sean 6 millones. Para poder a partir de acá generar cerca de 6 millones de personas. Y también lo tenemos reflejado, esto es similar a lo anterior, está la CACEN con sus 3 variables, que se puede incluir más después. Está el censo que no tiene la diabetes. Mediante esta metodología, que obviamente no es el momento de entrar en detalle de exactamente qué es lo que hace el algoritmo, lo genera de 35.000, genera 6 millones. Aquí sí los tenemos. Sin entrar en la metodología, uno igual es bueno aclarar que uno dice, pucha, 35.000 parece bajo, ¿ah? Pero en estadística, si bien es cierto el número de personas, en cualquier modelo es importante el tamaño de la muestra, muchas veces es más importante la variabilidad, es decir, que la encuesta realmente esté tomando diferentes realidades, diferentes tipos, bueno, es a nivel de hogar, así que diferentes tipos de hogar con diferentes características. Podemos tener, siempre digo, un tamaño de muestra acá mucho más grande, 1 millón de personas, a lo mejor tomaron todo en un par de comunas, no representa entonces. Prefiero tener 35.000 personas que representen distribuidas de manera tal que capturen esa variabilidad especial socioeconómica, geodemográfica. Y eso es lo que, aquí esto es lo que se hace. Esto lo necesitamos. Es el primer paso que lo necesitamos para lo que viene. ¿Ya? Porque lo que vamos a hacer a continuación, para poder cumplir el objetivo de esta, como yo les decía arriba en el objetivo, y la metodología tenía que ver con clusterizar, no clasificar. ¿Y por qué clusterizar? Aquí esto se ve un poquito rápido, pero yo les voy a ir contando la diferencia entre clusterizar y clasificar. O sea, clasificar, aquí tenemos una serie de animales y los clasifica de acuerdo, bueno, si tú eres, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un pato, tenemos conejo, entonces clasifica la misma especie. En cambio, clusterizar, esperemos que venga el próximo, son diferentes tipos de animales, diferentes especies, pero tienen algo en común. ¿Dónde me fui ahí? Tienen algo en común, tienen un comportamiento en común, que hay que ponerle una etiqueta. O sea, aquí parece que son todas aves que intentan volar, como la gallina, intenta pegarse un vuelo, no le resulta mucho, tiene 2 patas, etc. Entonces le ponemos, ya hay que ponerle una etiqueta. Uno puede decir, esto es un grupo 1, un grupo 2, está bien, es una etiqueta, pero hay veces que es más intuitivo decirle, bueno, tiene que ser aves o no aves, eso sería una buena etiqueta. Entonces tienen características distintas, porque estos tienen características distintas, los agrupamos, y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a agrupar, pero vamos a clusterizar zonas. Entonces acá tenemos una cantidad de personas que obviamente es de la misma especie, pero tienen características distintas. Uno puede clusterizar por edad, por ejemplo, y le pone etiqueta, niños, jóvenes, como que le llaman adultos jóvenes, mayores, tercera edad. Estas características están pensadas
la diabetes y están pensadas en qué puede causar la diabetes. Entonces a cada persona le vamos a ir diciendo, bueno, usted qué edad tiene, nivel de educación, sexo, su autorreporte de diabetes, ¿cómo fue? En el censo, perdón, en la CACEN está a nivel de persona, o sea, nivel de comuna, pero tenemos cada persona identificada y persona 1, ¿no es cierto?, y sus características. Entonces, esto es lo que buscamos, que esto va a implicar políticas distintas, y las vamos a llevar al territorio, porque aquí todavía no están en el territorio. Esto va a implicarse en la idea que no está detrás, una política distinta. ¿Es necesario? A lo mejor no es necesario, pero nuestra intuición, de acuerdo a la ciudad heterogénea, nos indican que es probable que sea necesario. Entonces, así como en los animales teníamos, qué sé yo, tienen 2 patas, vuelan o intentan volar, son características. ¿Qué vamos a usar para clusterizar a las personas siempre alrededor de esto, pensando en la diabetes? Así que las características tienen que estar orientadas a la variable objetivo. ¿Qué puede tener relación con la diabetes? La edad, sexo, educación, tiene ISAPRE, tiene FONASA, accesibilidad a los centros de salud primario, el ingreso. Yo sé que acá muchos se podrán estar preguntando, ¿y qué pasa con los hábitos alimenticios? ¿Qué pasa con si hace deporte? ¿Qué pasa con si fuma o no fuma? Ya lo voy a mostrar en la última diapo, en que estamos ahí. Por el momento, esto tiene 2 razones por las cuales está de esta manera. Una, la disponibilidad de datos. Uno está sujeto a eso. Y 2, buscar alguna variable proxy que intente en una primera instancia abordar eso. Y una variable proxy es la educación. Y esto no es porque se nos ocurrió nomás. Esto es porque hay publicaciones que abordan eso y ven una relación entre educación y ciertos hábitos de deporte o alimenticio. Entonces tomamos esto y continuamos con nuestra publicación, con nuestro trabajo. Un ejemplo, también quiero mostrarles un ejemplo, perdón, los que están en rojo es porque están microsimulados. Entonces se fijan que vamos a ir enriqueciendo, nuestro objetivo también es crear una gran base de datos, variables que sí están desagregadas, y esto sí está desagregado, esto lo tiene el censo. Esto no lo tiene el censo, está desagregado, porque tenemos la localización de los servicios de salud primario. Pero esto no está desagregado a nivel de zona censal, esto no lo está, esto no lo está. Así que lo que está en rojo son microsimulados. Vimos el ejemplo de la diabetes, este lo vamos a omitir para no agregar tanta información, pero sí les quiero mostrar para que tengan una idea, un ingreso microsimulado, que esto lo hicimos en una publicación anterior con Ignacio, que está en este paper también, un ingreso microsimulado del, bueno, en el Gran Santiago. ¿Ya? Los que conocemos la ciudad puede que no nos sorprenda para nada. ¿Ya? Sin duda no va a pasar eso. Acá es probable no microsimular, como pasaba antes, tienen menos variabilidad heterogénea acá en socioeconómica. Pero sí hay otras donde hay variabilidad. Siempre hay que tener cuidado con estas escalas, pero uno la va construyendo para que al menos te muestre. O sea, la escala es una forma de visualizar, con otra escala a lo mejor no te va a dar tanta variabilidad. Pero es una forma de visualizar que la hay, que algo hay. Así que a eso nos vamos enfrentando. Esas son tienen que ser variables para para hacer un análisis clusterizado geográficamente explícito. Todas tienen que ser geográficamente explícitas. O sea, ahora ya lo son todas. Esto lo tiene la CACEN y lo microsimulamos. Vamos ahora a clusterizar. ¿Cómo clusterizamos? Clusterizar, ahora agrupamos las personas. Cada grupo, aquí pasamos el tema después de la política pública, cada grupo es probable que necesite una política distinta. Y cuando hablamos de políticas distintas, quiere decir, bueno, a lo mejor a algunos le mejoramos la accesibilidad a los servicios de salud primario, a otros hagamos campaña para que mejoren sus hábitos alimenticios, deporte,
consumo de alcohol, consumo de cigarrillos. Entonces, se van agrupando. Van agrupando. Los que están aquí abajo no se fijen, obviamente, en esta escala. Esto está tomado de internet. No se fijen en estos números. Lo que importa es que aquí hay variables. Aquí puede ser, por ejemplo, el nivel de diabetes, y aquí puede ser abajo la edad, el nivel de educación. Entonces, personas con un mismo nivel de educación tienen comportamientos distintos de diabetes. ¿Por qué pasa eso? Lo vamos a ir explorando. Otra cosa antes de seguir adelante es que vamos a hacer estos cálculos de clusterizar a nivel de zona censal, que ya lo habían mencionado antes, pero quiero hacer la diferencia, porque yo les decía antes que uno microsimula a nivel de personas, microsimulamos 6 millones de personas. Pero esas personas, sus comportamientos, las vamos a agrupar por estas zonas censales. O sea, de cada zona censal vamos a tomar el promedio de rangos de edad, el promedio de gente que tiene diabetes, el promedio de nivel de educación, etc. Entonces no vamos a agrupar 6 millones de personas, vamos a agrupar 1.643 zonas censales. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué hacerlo? Nuevamente hay dos motivos. Una, porque puede que no sea tan necesario bajar tanto. Cada persona al final está asociada a una manzana. Puede que sí, puede que no sea necesario. Si es necesario, podemos bajar un poquito más. Pero además tiene que ver siempre con la información. Por ejemplo, nosotros, bueno, tendríamos que ir y geolocalizar a las personas por manzana. Sí, eso se podría hacer. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo geolocalizamos las personas por cada manzana si no tenemos la dirección de las personas? ¿Ya? Pero sí tenemos la dirección, entre comillas, de las personas por la zona censal. O sea, las personas pertenecen a cierta zona censal y esa zona censal sí la podemos localizar en el espacio. Entonces, eso nos va restringiendo y nos va llevando a que sea por zona censal. Bueno, acá obviamente si incluimos más variables, esto nos lleva a 3 dimensiones, es la misma idea. Personas con comportamiento distinto o zonas censales con comportamiento distinto. Ya si lo llevamos a 4 dimensiones ya no pasa nada, no podemos verlo, ni con super lentes podemos ver esto en cuatro dimensiones y sin considerar más no se puede. Pero sí hay otro método que tiene dos ventajas, que es el que finalmente usamos, es el SOM. Tiene dos ventajas muy interesantes. Una, que yo creo que es la más importante, es que se llama un soft method, el otro se llama hard method. Este es soft method. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que aborda un problema de que dos personas, pongo el ejemplo de personas, más allá que estamos hablando de zonas censales, pero dos personas pueden parecerse mucho en sus características de educación, edad, sexo, pero una desarrolla diabetes y la otra no. Entonces, en los sistemas complejos como son las ciudades, eso pasa. De repente, fíjate que uno lo hace y el otro no lo hace. ¿Pero por qué? Porque eso ocurre en los sistemas complejos, no son lineales. ¿Ya? El cerebro es un sistema complejo. O sea, alguien me dice algo y me hizo enojar, capaz que el día de mañana me dice lo mismo y no me enojo. O sea, la respuesta no siempre es la misma. Es difícil indagar, ir al más detalle, pero esto sí lo aborda porque no lo separa solamente entre esta persona tiene o no tiene diabetes, sino que dice, esta persona igual que se parecen, igual podría pertenecer al grupo que no tiene diabetes y al mismo tiempo pertenecer al grupo que tiene diabetes, con una probabilidad. Y eso hace que los grupos se formen mejor, que no los separen así como usted tiene y no tiene, aunque se parezcan socioeconómicamente, hace caso omiso de eso. Esto aborda ese poquito más, ese poquito más que tiene que ver con sistemas complejos. Y lo otro, importante, aunque en menor medida creo yo, hace una representación. Esto tiene que ver con redes neuronales que no vamos a entrar en detalle, pero lo que está aquí es el input, a cada persona sus características, usted se va a esta celda. Aquí todos se parecen. Del otro se va a esta celda. Claramente acá hay clusters.
Acá hay grupos. Es una representación en 2 dimensiones, pero no es geográfica. O sea, el input, la representación así geográfica tiene que ver con 2 dimensiones. Acá puede haber un input de 1000 variables. El SOM usa muchísimas variables. Pueden ser 1000 o más. Y las agrupa así, no geográficamente, sino con estas celdas que se parecen. Esto es nuestro resultado de la publicación. Aquí voy a explicar en detalle. Lo que está aquí es lo mismo anterior. Con todas estas variables se forman estos grupos. Estos grupos, bueno, tienen sus colores, por lo tanto son grupos diferentes con políticas que uno podría ya empezar a intuir que tienen políticas, deberían tener políticas distintas. Hay una gran discusión que la podemos ver después, bueno, ¿por qué 12 clústeres? Ya, eso es súper metodológico que lo podemos ver después. Sin embargo, no todos los clústeres tienen una interpretación para uno razonable, cosas que uno no va a entender. O sea, esta es una combinación de atributos, esta gente se parece por una combinación de atributos, pero, o sea, disculpa, no sé qué etiqueta ponerles. No sabría hacer una política pública ahí porque es bastante complejo. Pero hay otros que sí la tienen. Entonces, por eso nosotros nos focalizamos en 4 clústeres. Un proceso no simple, y lo clusterizamos. Los colores aquí no coinciden mucho, ese era todo un tema, porque era más fácil usar estos colores aquí en esta representación. Son los mismos clústeres que están aquí abajo. Después entramos en más detalle, solamente quiero mostrar cómo pasamos de aquí a acá, y esto es muy interesante, porque uno dice, bueno, pero usted me dijo que esa no era una representación geográfica, y de aquí pasa a una geográfica. O sea, ¿qué es lo que es? ¿Usted es mago o qué? Bueno, pero yo les decía antes que de cada zona censal sí está geolocalizada. Las personas que viven acá, las llevamos al mapa, las personas que viven en una zona censal, porque las personas que están acá, no todas viven en la misma zona censal. Nosotros no hemos puesto nada de las coordenadas de la zona censal anteriormente, ni siquiera lo mencionamos. Le dejamos al algoritmo que trabaje con estos factores. Después vamos a ver dónde viven. Y eso es lo que hacemos. Las personas que están acá, a ver, veamos clúster 1, están aquí, se parecen sus características, las que están acá, muchas pueden vivir en diferentes zonas censales. Entonces llevamos esto de aquí acá. Y esto es interesante porque aquí nos lleva un paso más de la ley de Tobler, ¿no es cierto? Que las cosas se parecen mucho más cuando están cercanas. Pero acá no es así. No es así porque hay personas que se parecen mucho y están muy lejanas espacialmente. Es un paso más porque, claro, la ley de Tobler no está tan orientada a procesos, está orientada más a una variable, qué sé yo, el rango de edad, el nivel de educación, el ingreso. Nosotros vimos en una diapo anterior que el ingreso estaba, los clústeres eran bastante cercanos unos a otros, porque es una variable. Aquí estamos hablando más de un proceso más complejo. Entonces puede ocurrir que personas que están muy distanciadas geográficamente tengan ese comportamiento, se parezcan. Este no es el caso de la diabetes probablemente, pero las redes sociales tienen un gran efecto. O sea, se parecen ya no a nivel geográfico, a un nivel un poco más abstracto. Entonces nos lleva, esto es muy interesante, nos lleva de aquí a acá. ¿Ya? Hay que ponerle etiquetas para poder entender y entregar esto más digerido a los que toman las decisiones, que ponerle más etiquetas. Bueno, ¿qué son esos 4 clústeres? ¿Qué son? Explíquenmelo. Bueno, uno le va poniendo etiquetas, o sea, y en realidad aquí nos falta poner la etiqueta. En la publicación le pusimos unos nombres. Acá una etiqueta son nada más que súper simple, un número de clúster, que tienen diferentes comportamientos. Y me quiero centrar en el 3 y el 6. Fíjense el 3 y el 8. Tienen una alta accesibilidad, la distancia a los centros de salud, ambos. En baja educación, ambos. En un ingreso bajo, ambos.
tienen diferentes niveles de diabetes. Estos son diferencias significativas en todo caso, le decimos de manera significativa. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? El Cummings probablemente no hubiese hecho esa diferencia y hubiese agrupado el 3 y el 8 en uno solo. El SOM sí nos permite hacer esa diferencia. De alguna forma nos está diciendo, mire, estamos abordando eso, que hay personas que se parecen pero se comportan levemente distintos. Levemente, pero al final no tan levemente en realidad, digamos. La diferencia puede ser leve, pero que te lleva a diferentes niveles de incidencia de diabetes. Ya estamos terminando, porque hay muchas más cosas, pero quiero que las veamos en las discusiones. Solamente quiero decir que aquí está el grupo de Geosalud 24/7 trabajando. ¿Por qué? Porque hay más encuestas. O sea, aquí queremos crear una gran base de datos con muchas más encuestas. O sea, que hemos trabajado con la CACEN, nuestro censo, nuestro querido vapuleado, pero igual querido censo, pero está la encuesta nacional de salud. Y la encuesta nacional de salud sí nos entrega más información sobre si fuma, no fuma, si hace deporte, nivel de obesidad, etc. Y eso es muy interesante incorporarlo, y lo estamos haciendo. La encuesta de protección social tiene la característica que se hace el seguimiento a la persona en el tiempo. Se analiza la misma persona en el tiempo. Y la encuesta de presupuesto familiar, que a lo mejor uno podría decir no tiene tanto... Si quieres yo le hago el mapa, así mando los datos. Eso fue... Bueno, en la encuesta de presupuesto familiar que tiene, a lo mejor no tiene tanto vínculo directo con el área de salud, no tanto, pero vamos a crear una gran base de datos, o sea, donde además se incorpore ahí variables que tienen que ver con los gastos, la encuesta financiera también, la vamos a ir agregando en cada zona desagregada. Y hay otras que podemos conversar, así que yo termino ahí y dejamos a Jim Morrison que nos diga que este es el final de la presentación. ¿Ya? Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Ricardo. Como dice, the end, my only friend, the end. Gracias por la presentación. Hacer un par de comentarios que siempre es algo complejo cuando uno está tratando de ver los temas desde la perspectiva del territorio. Es justamente, y quiero poner en el tema de la importancia del territorio, sobre todo hoy en día que se está conversando en la comunicación que existe, la palabra territorial, adaptar a lo local, es fundamental, desde el tema de la globalización con culturas locales hasta lo que estamos viendo en nuestro país, la importancia de la regionalización, la toma de decisiones a niveles municipales en términos de salud, son cosas importantes. Y tener la capacidad de analizar los problemas a ese nivel puede generar finalmente los cambios necesarios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos los datos desagregados por comuna a nivel de país, no sé, la mortalidad, las defunciones, los casos de COVID, etcétera, claro, pueden servir para ver qué es lo que pasa en el territorio, en una región, y cómo se distribuye por comuna, pero al gestor local, a la persona de una comuna, no le va a servir mucho porque no tiene variabilidad, está todo en una escala, ¿no? Y eso es un poquito lo que nosotros pretendíamos con y con el trabajo de Geosalud, es llegar a ese nivel de detalle para que a nivel local se puedan tomar esas decisiones entendiendo que existe una variabilidad a otra escala. Y eso a veces es difícil definir cuál es la mejor escala, porque está esta decisión, esta balanza que hay que poner. Una escala muy pequeña, podríamos llegar a nivel de manzanas, eventualmente, pero claro, vamos a tener un problema de detectar la señal, y tenemos que ir definiendo a qué altura, distrito censal, ¿cómo se llama? Si que tenemos a nivel de zona censal, incluso de comuna, ver cuál es la agregación más importante o que más nos va a servir para poder ver el fenómeno. Y eso es una discusión bien compleja en términos de poder modelar. Así que con ese comentario nada más, muchas gracias Ricardo por la presentación. Dejo abierto a comentarios
pueden tomar ahí la palabra, las que pidan, o escribir por el chat y le hacemos la pregunta a Ricardo. Así que dejo abierto. Miguel Cordero, adelante, por favor. Súper interesante lo que están haciendo. Me gusta poder pensar cómo estos métodos de análisis territorial pueden ayudar a que uno pueda inferir, hacer más target en las intervenciones. Pero tengo una pregunta más metodológica. ¿Tenemos un índice de privación a nivel territorial en el país que esté validado? Que uno pueda utilizar de manera como variable independiente en distintos estudios. ¿Ustedes conocen eso? Yo en realidad en este tema no sé mucho. Perdón, no me queda claro el índice. Un índice de privación territorial, es decir, a nivel de los barrios, cuáles son los barrios que tienen más dificultades, pero que sea un índice que esté construido en base a algún modelo validado. Pero, perdón, pero privación exactamente ¿de qué? Ahora, los índices tú lo puedes llamar pobreza, pero en realidad no es pobreza, porque puedes tener un barrio que esté con altos niveles de privación, no sé, muchas pinturas en la calle, deteriorado, y no necesariamente ahí vivan personas que tengan bajos ingresos. Ya. Los índices de privación que en general se utilizan en los estudios de salud y territorio. Ya. Bueno, claramente hay que construirlo y yo creo que tenemos herramientas para al menos aproximarnos a ese índice. Por ejemplo, el censo, en realidad el censo es de personas y de vivienda, ¿ah? Y la base de datos de vivienda es bastante buena. O sea, te da bastantes características del tipo de vivienda que reflejan varios elementos que pueden estar vinculados con esa privación. Y además sí lo podemos construir con, bueno, con el ingreso, por ejemplo, es una. ¿Ya? En la encuesta CACEN, además, tiene hartas variables muy interesantes. Lamentablemente no todas tienen una buena tasa de respuesta. ¿Ya? Pero tienen varias variables bastante interesantes de diferentes módulos. Nosotros tomamos la del módulo salud, pero hay muchas otras que tienen mucho más detalle del tema de educación y que también se pueden incluir. No sé qué crees, Cristian, yo creo que nos podemos aproximar. No sé qué tanto nos vamos a aproximar, pero yo creo que bastante bien. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de... ¿a qué nivel territorial llegas? Si llegas al nivel de barrio, llegas a un nivel de un municipio, porque a nivel municipal podemos tener muchos indicadores de no, sí. Podemos llegar a zona censal. La microsimulación también tiene una que microsimula el hogar. O sea, te dice, este hogar que está a nivel de comuna, con estas características, las vamos replicando a nivel de zona censal. Este hogar a nivel de comuna, ¿a cuál se parece a nivel de zona censal? Y vamos haciendo el match, no solamente con personas, sino que también con hogares. Se puede. Se puede. Requiere un poquito más de trabajo, pero se puede. Eso es súper interesante y nosotros incluso tenemos datos, no son tan buenos y hay problemas sobre todo en zonas urbanas en términos de su variabilidad. Por ejemplo, con la materialidad de las viviendas, que se puede llegar a nivel de manzana, eso está, la cantidad de personas, la cantidad de hogares que viven ahí, hay que manejarlo. Recientemente estuvimos la semana pasada trabajando en una región analizando estos datos a ese nivel y asociándolo a enfermedades. Y la verdad que se generan patrones muy distintos que cuando lo hacíamos a nivel de zona censal, básicamente porque al final uno tiene un modelo donde tienes mucho cero, mucho no eventos, y claro, ahí ya hay que empezar a pensar en otro tipo de modelo, un celo inflado, ¿cierto? O algún otro tipo de modelo que represente también ese problema que es no encontrar, no encontrar y para cosas excepcionales como en general son las enfermedades, y las enfermedades que estamos partiendo, diabetes no es poco común, pero
12% en el país, por ejemplo. Entonces, hay más no que sí. Yo creo que lo interesante sería justamente, y ahí Sandra Cortés mencionaba, el entorno es súper importante, pero y ahí está el desafío, y en eso estamos en Geosalud, que es cómo medimos a ese nivel. Quizás un próximo paso va a ser empezar a trabajar en la construcción de un mapeo colaborativo, ¿ah?, con la sociedad. ¿Ah? Hay experiencia en Brasil donde se hacía la gente hace años ya, con los celulares reportaban microbasurales, ocupaban unos volantines para sacar fotos desde arriba y ver ciertas zonas, y eso iba colaborando con el municipio para generar información. También la Universidad de Santiago, y hay uno de nuestros colaboradores también ha estado, que es Claudio Álvarez, ha estado trabajando en eso, que es se llama el Yo Informo, ¿ah? Y lo han ocupado en algunas comunas, que son aplicaciones que pueden poner en contacto a las autoridades locales directamente con la ciudadanía. Creo que ahí hay Oye, algo Chris, que es pero lo potente. otro es que está más o menos validado el uso de Google Earth para poder tú puedes tener un checklist de características de entorno que te gustaría hacer screening en una manzana, y entonces puedes poner ojos humanos a mirar y a chequear. Eso eventualmente en el futuro va a poder hacerse de manera más automática, pero hoy día sigue siendo necesario usar ojos humanos para ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé, O sea, quizá uno se podría podría, validar un Miguel, modelo a nivel como de algunos territorios que sean de interés público para una universidad, o ve a saber tú qué cosa uno puede encontrar como una oportunidad ahí de poder describir un poco más algunos territorios con información que uno no tiene en el censo. sí, hay dos noticias buenas en ese sentido. De hecho, se han hecho estudios y hay imágenes satelitales, ¿ah? Y se han hecho de hecho, hay un geógrafo que está trabajando en el MinSal ahora, ¿ah? Pero que hizo un análisis del índice de clorofila y su asociación con antivirus en la región metropolitana, hace años atrás. Y esos son tipos de imágenes que creo que en salud nos ha faltado. La gente de salud ambiental son las que se han movido mucho mejor en estos temas. Para ver, algunos trabajan también con ese tipo de raster que se llama, ¿cómo se llama?, de temperaturas u otras variables climáticas para poder determinar si es que hay asociación o no con X o Y. Pero claro, son datos complejos, ¿ah? Y no son datos fáciles. La buena noticia es que Chile acaba de lanzar su propia NASA hace poquito, una noticia de esta semana, y que vamos a tener, y ya salieron y bajaron las primeras imágenes. Yo creo que eso puede ser también un paso en adelante en algunos tipos de datos para poder relacionar este tema más a una escala menor, ¿ah? Pero creo que tenemos que partir por la estructura de los datos, ¿ah? El llegar a las comunas no les sirve. Y hoy día, más que nunca, el gobierno local, que son ellas, son fundamentales. Son fundamentales. Oye, le quiero dar la palabra, porque hay un par de personas Hay otra forma, muy breve, que hay algunos que lo están intentando con, bueno, técnica de Machine Learning avanzada en visualización con el Google View. ¿Ah? El Google View, tú sabes que te va mostrando el entorno. Y ahí hay que hacer, bueno, un Machine Learning. En realidad la persona que lo estaba haciendo tenía que ver con la calidad de las veredas. ¿Ya? Porque, bueno, hay otra forma de clasificar lo que está alrededor que es un poquito más complicada. O sea, esos algoritmos tampoco son tan fáciles, pero están usando esa herramienta. Es una buena herramienta, o sea, te muestra todo lo que hay. Buena idea, porque las imágenes de que tiene el Google Earth, el problema es la resolución, y no en todos los lugares tiene la misma resolución. Eso es un... Claro, y me parece, no sé si está... no sé, no sé si cambió, pero es solamente una imagen. O sea, no está georreferenciado. A pesar de que se puede georreferenciar igual, digamos. Pero siempre he tenido ese problema en Google Earth. Sí. Pero bueno, estamos caminando, pues, ¿ah? Antes no teníamos ni forma de mirar lo que tenía el territorio, ¿cierto? José Villarroel y Cindy después tienen la palabra para su comentario o pregunta.
Sí, respecto a lo que comentaba Miguel, hola a todos y a todos, un gusto, sí. Sí, yo creo que a lo mejor Miguel tuvo la experiencia y trabajamos juntos en lo que era comunas vulnerables y fue barrio vulnerable. Eso fue en 2009. Y en ese tiempo el MIMBU empezó a diferenciar áreas. Entonces, unas dificultades, por ejemplo, que se puede presentar en la homogenización de barrio, que lo vimos en ese momento, por ejemplo, Recoleta, el consultorio Quintabella, todo su territorio era la población Quintabella, y eso era reconocido por la población como un autoterritorio, es decir, su barrio, pero además coincidía geográficamente a las unidades vecinales correspondientes, que era la 20, y por lo tanto tú podías llegar a Manzana. Sin embargo, otros territorios, no, por el cambio de la trama urbana, fueron perdiéndose la condición de barrio y fueron cruzados también por las distritos y zonas censales. Pero sí se pueden reconstruir, yo creo, Miguel, con eso, esa historia de barrio que existe en muchos lugares, que está plasmada en el territorio por una altura definida, por un tipo de calle, por un ancho de vereda, que permite a la gente autorrepresentarse, y generalmente donde están los movimientos sociales más fuertes, porque se han autoconvocado para reconocer su territorio. Y también ahí mismo están también trabajando normalmente en la atención primaria, todo lo que es el trabajo con el territorio, con la PS hacia la calle. Y eso es lo que no siempre está, entonces hay que cruzarlo también con los datos del territorio que tienen los consultorios, pero se puede hacer. Pero obviamente yo creo que es una oportunidad con un equipo de gente que está escuchando acá y lo que está llevando Cristian, perfectamente se puede hacer. Yo creo que hoy es la escala que hay que trabajar, el análisis multiescalar. Gracias, José. Cindy Mallea, adelante. ¿Está Cindy o se nos desconectó? Ahí ¿Aló? está. ¿Me escuchan? ¿Se Súper. escucha? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes ya. Mira, yo soy geógrafa que trabajo aquí en la Dirección de Salud del Bosque y bueno, somos parte de la unidad de control de gestión y nosotros a partir del 2017 ya que tenemos bastante trabajo y recorrido realizado en relación a todo lo que es las temáticas de salud, porque nosotros a partir de la población validada geolocalizamos a todas las personas inscritas. Y actualmente, por lo menos en ámbitos de diabetes, nosotros sacamos los datos a partir de la gente que está en los programas de salud, por ejemplo, el programa cardiovascular, para tener identificado a todas las personas que tienen diabetes. Entonces nosotros tenemos identificadas las casi 10.000 personas que hay en la comuna y las tenemos clasificadas por unidad vecinal. Y una de mis preguntitas en relación a este trabajo que ustedes realizaron, bueno, tiene que ver con ahondar un poquito más en la metodología, que es donde indicaron al principio que lo hicieron a partir de la encuesta CACEN de alrededor de 35.000 datos, que lo querían homologar con los 6 millones de personas para hacer una escala mucho más, bueno, en el ámbito regional. Pero me quería preguntarle si consideraron en algún momento el tema de las metas de salud, porque cada centro de salud, APS, reporta las metas alcanzadas y existe una población objetivo en relación a patologías como esta, que es la diabetes, a modo de ejemplo, o la hipertensión. Entonces quería saber si también se analizó esa parte, porque esos datos también están a nivel de CESFAM, que actualmente existe una capa de límites de todos los CESFAM de la región metropolitana. Entonces quería saber si consideraron esa información también para el tema de este reporte o este análisis de la diabetes. Ya. Dos cosas ahí. Bueno, eso lo estamos trabajando, porque ese es un trabajo posterior a esta publicación, porque va a ser una forma de validar aún más el modelo, o sea, sobre datos que se están reportando directamente y lo que predice el modelo. A pesar de que el modelo tiene su forma de validación interna, pero esa sin duda va a ser mejor. Ahora, con respecto a lo que menciona, todos los CESFAM, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, actualmente existe. De hecho, los CESFAM tienen que reportarlo semestralmente
las metas de salud, bueno, hay metas enfocadas tanto a la hipertensión como a la diabetes. Entonces, los servicios de salud por CESFAN indican la población objetivo que más o menos debería, por porcentaje, deben tener las poblaciones indicadas como población de diabetes. Entonces quería saber si eso se había considerado, porque igual, por lo menos para nuestro análisis, nosotros tenemos un análisis que es comunal, local, pero para hacerlo comparativo, nosotros lo sacamos en relación a eso, lo que reportan otras comunas. Sí. No, sí entiendo. Sí, no, sí, como te comentaba antes, bueno, no fue incluido en la publicación, pero sí lo estamos comparando con efectivamente reportes. Después me recordará Cristian exactamente a nivel de reporte que estamos trabajando, pero también va a depender de la distribución geográfica y la cantidad de CEFAM que existan. O sea, en realidad yo sé que ustedes tienen más el dato, pero uno lo ve en el mapa y ve qué tanto alcance va a tener esa validación en el espacio. A lo mejor no son tantos, porque con la encuesta CACEN tenemos una cobertura prácticamente total. ¿Ya? A mí eso me parece interesante y se puede hacer. Sí, claramente va a necesitar un análisis distinto, ¿ya? Pero sobre todo para la validación aún mayor de esta metodología. Si Cristian nos puede ayudar, estamos ¿a qué nivel analizando los reportes? Sí, estamos en un proyecto con el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, justamente ver eso y probar, es justamente lo que tú dices, Cindy, que es ver si es que el modelo, lo que buscamos es tratar de determinar, y queremos dar un paso más allá, de tratar de estimar cuánta gente está viviendo con diabetes en cada zona. Y después compararlo con lo que se reporta de acceso, porque todos sabemos que no todas las personas tienen acceso, no todas las personas tienen diabetes, no todas las personas que tienen diabetes lo saben, no todas las personas de hecho, en la encuesta nacional de salud, creo que el 70%, 80% lo sabía, no eran todas. De esos, los que están en tratamiento eran, no sé, 60% de ellos, y de ellos como la mitad estaban compensados, algo así. Me puedo equivocar, y lo que buscamos es justamente eso, y poder determinar cuáles son las brechas que tenemos. De hecho, y Cindy, después los vamos a invitar a que nos presente, porque ustedes tienen una experiencia súper buena en coberturas, por ejemplo, del Papá Nicolau, no me acuerdo si era por manzana, por barrio, ¿cierto? Que son cosas súper interesantes de ver, ¿ah? Y eso creo que son experiencias buenas, y es un poquito el modelo que pretendemos nosotros tratar de apoyar, es decir, ¿dónde hay una brecha de diagnóstico para poder ir y generar medidas locales? Quizás hay zonas que van a necesitar, por problemas de acceso, un CESFAM nuevo, pero hay otras zonas donde no se va a necesitar y quizás hay que hacer algo móvil o ocupar las juntas de vecinos para darle prestaciones de salud a las personas, o hay que ver otras formas según la realidad local, pues ahí viene la expertise de otras áreas, de juntar a la gente y ver cuáles son esas necesidades. Creo que ahí hay harto para hacer, y no solamente de los números, sino que a cómo las mismas personas que están en esos territorios perciben los problemas, perciben o el acceso o las limitantes que hay para poder tener un control o un diagnóstico del problema de salud. Así que yo creo que ahí hay un par de proyectitos súper interesantes, lo mismo que decía Miguel con José Villarroel, que es cómo definir una zona que es más vulnerable que otra, de privada. La única, ahora pensando que el Ministerio de Desarrollo Social hacía mediante una simulación también las zonas aisladas, y calculaba cada zona, pequeña zona, qué tan aislada estaba respecto a todo el resto, y a servicios. Quizás ahí tenemos un modelo que se pudiese empezar a ver incorporando algunas otras características. El aislamiento es un problema también de determinantes sociales, finalmente. Así que ahí hay varias cosas que bien entretenidas. Y desde ya, y ahí veo a Miguel Rojas también de la Comuna del Bosque, los vamos a invitar a que nos cuenten esa experiencia. Yo creo que es súper bueno verlos desde el territorio mismo, desde las personas que trabajan y esa primera línea. Ricardo, tengo otra pregunta aquí de Salvador, del Instituto de Salud Pública, que ocuparon el SOM. ¿Por qué se ocupó el SOM
self-organizing maps, que es la forma de clusterizar y de agrupar, ¿cierto? Y no otra. ¿Ah? Es una súper buena pregunta. Eso me recuerda a la pregunta de un evaluador. ¿Te acuerdas? Sí. Ya. Uno de los 6. ¿Ah? Uno de los 6 que nos tocó lidiar. Qué lucha esa. Ya, la razón principal. La principal es que lo que se llama el soft clustering method. Lo que hace, a diferencia de un K-means clásico, o sea, el SOM es casi un K-means, casi, pero hace una diferencia típico de los comportamientos de sistemas urbanos complejos, que hay dos personas que se parecen mucho en sus características, pero una tiende a desarrollar diabetes y la otra no. Y uno dice, chuta, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? Como les daba yo el ejemplo, alguien me dice algo hoy día y me enojo por el cerebro es un sistema complejo, y mañana me dice lo mismo y no me enojo. No pretendemos modelar qué es lo que pasa y por qué a veces me enojo y a veces no me enojo, ¿no? O por qué a este le da diabetes y a este no le da diabetes, siendo que se parecen mucho. Pero así al menos representarlo. Entonces, el K-means te va a decir, estas dos personas se parecen, esta desarrolla diabetes, esta no, ya, tú perteneces al grupo de allá y tú perteneces al clúster de allá. El SOM te dice, tú puedes pertenecer a ambos clústeres. ¿Para qué te voy a sacar de uno si puedes pertenecer al otro? Con cierta probabilidad. Entonces, pertenece a ambos. Y como pertenece a ambos, pueden recibir una política pública similar. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Aborda una característica típica de los sistemas complejos. De hecho, en uno de los resultados que ahí mostré, con el K-means probablemente nos hubiese dado un clúster importante menos. El SOM pudo diferenciar esa sutileza y entregó dos clústeres distintos, que puede llevar a dos tipos de políticas públicas distintas. Sobre todo, ahora, si las personas se parecen, uno dice la política pública va a ser la misma. Puede ser, pero están localizadas territorialmente en lugares distintos. Es una pregunta, Ricardo, y sobre todo para definir el número de clústeres, tratar de maximizar esta varianza entre grupos y minimizar la que hay dentro de cada grupo, ¿cierto? Que lo que caiga dentro sea lo más parecido posible y sea lo más distinto al resto, es poder separarlo y tirarlo al máximo, ¿ah? Y eso lo exacerba más el SOM que los K-means. Eso es lo que permitiría, ¿cierto? Así es. Ahora también hay que acotar resaltar lo que ahí manifesté antes de Jim Morrison, la penúltima diapo, que ahí nosotros vamos a incorporar la encuesta nacional de salud, porque, bueno, entrega información que va a enriquecer bastante más nuestro análisis, ¿cierto? Ahí están los hábitos de alimentación, si fuma, no fuma, hace, no hace deporte, que lo estamos usando como ahora proxy en los niveles de educación. Sí, vamos a ver si es que la cantidad del N nos permite llevar la encuesta nacional de salud, que tiene información mucho más rica. Sí, es un desafío. Y eso va a ser un gran desafío. En eso estamos trabajando ya hace algunos meses. Y por eso uno necesita fuertemente la investigación, porque uno va viendo en revisión bibliográfica que hay gente que lo ha intentado, lo ha hecho, tal vez para otras áreas, y ahí uno se va agarrando, digamos. Y si no, habría que hacer matemagia, ¿no? Pero con respaldo científico. Sí, hoy estamos llegando ya un poquito más de la hora. Quiero hoy destacar aquí Felipe Portales, que es de la Seremi Salud Metropolitana, que están trabajando, que es algo hoy que bueno, porque están trabajando en la consolidación de los límites territoriales de cada centro de salud familiar, lo que sería extraordinario, porque nos permitiría también, y ojalá que los datos de cada consultorio o cada CESFAM pudiesen también, aunque sean los REM, que ahí podemos discutir la utilidad, pero si es que los REM pudiesen estar, los registros de actividades finalmente lo que hacen, pudiesen estar a ese nivel también para poder ver esa variabilidad, incluso para gestión del mismo centro de salud familiar. Y ahí está creo que yo la importancia.
dónde está el nivel de decisión y cuál es el nivel de desagregación de datos que necesitamos para poder tomar decisiones de protección de la salud. Así que creo que está súper interesante eso. Felipe, también nos interesaría mucho ahí que nos contactaran y podamos conversar en algún momento. Sí, hola, buenas Son tardes. súper buenos datos. Tener ese shape va a ser súper bueno. No sé si se escucha. Sí. Ya, bueno, sí, era como para hacer un comentario. Somos una unidad que partió por el tema de pandemia acá, somos 3 geógrafos, Carlos y Francia, que también están conectados, y hemos avanzado bastante con el tema de la consolidación. La verdad es que el tema de la urgencia por el tema de la pandemia nos ha ayudado mucho a conseguir esta información de las diferentes comunas de manera mucho más rápida, así que esperamos ya tener, nos faltan de hecho 2 comunas nomás, y todos estos límites se están validando mediante oficio de manera que sea algo formal, y esperamos en algún momento que esta información se vaya, quede, digamos, de alguna manera oficializada para que se vaya actualizando. Así que esa información ya está, de hecho, de manera pública, no hay ningún problema, se las podemos hacer llegar. Lo importante es que cada polígono tiene asociado un código único, que es el código nuevo que asigna el DAIS. Entonces ahí se pueden hacer cruces de bases, no sé, para efectos de lo que ustedes están haciendo, validar información. Así que eso. Buenísimo, Felipe, súper bueno, porque están los registros de varias cosas, como las consultas de urgencia, que pueden ser importantes cuando se asocian a un establecimiento de atención primaria. Así que, buenísimo, súper buena. Bueno, vamos cerrando ya esta jornada, este seminario. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, es un gusto, gran presentación. También, bueno, nos acompaña ahí está Marco. No sé si quieres dar las últimas palabras, Marco, también, que es parte de nuestro equipo, antes de ir cerrando. Vamos a felicitar a Ricardo, a todas las personas que trabajaron en esta investigación, y una doble felicitación porque lo explica en simple, algo que es muy complejo. Así que una doble felicitación para Ricardo. Bueno, nos vemos entonces el próximo mes, el próximo primer martes de cada mes, en otro seminario de aquí de Geosalud de la Universidad de Santiago. Que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias. Claro que